luego entramos en el tema. Resulta que muchas veces nosotros, cuando estamos haciendo un escrito de demanda, una contestación o algo, pensamos, hay que reforzarlo con jurisprudencia. Y entonces abro la página de la Corte, abro la página del semanario judicial y busco jurisprudencia de una confesional. Y entonces me sale una lista así como de 25 casos. Y empiezo a leer, y digo, este me gusta. Esta se acomoda a mi caso y la copio y la pego. Entonces, ya la meto al juzgado, ¿no? Y luego resulta que me sale en contra y digo, ¿pero por qué si hay jurisprudencia? Bueno, no todo lo que leemos en esa lista es jurisprudencia. No, no todo es jurisprudencia. Es más, les puedo afirmar, la mayoría no es jurisprudencia. Se llaman tesis aisladas. ¿Qué significa la tesis aislada? Bueno, es una resolución que emitió un colegiado o que emitió la sala, pero que no se ha convertido en jurisprudencia. Es una resolución importante de un caso, pero no se ha convertido en jurisprudencia. O no se había convertido en jurisprudencia en ese momento. Nos damos cuenta porque en la misma relación de datos de ese texto, ahí nos dice tipo jurisprudencia o tipo tesis aislada, época, ¿qué más viene? Viene un registro, título, pero bueno, el punto es que dice tesis aislada. Ahora, no se sientan mal, como yo me siento a veces. Las tesis aisladas no tienen ningún valor de vinculación, o sea, no tienen valor vinculatorio. ¿Qué significa? Que no son obligatorias. No obligan al tribunal, no, el tribunal no está forzado a hacer lo que diga ahí, porque es una simple, o sea, tesis aislada, o sea, no es jurisprudencia. La jurisprudencia, para ser obligatoria, tiene ciertas reglas. Primero, la regla anterior, y la voy a platicar porque sigue siendo importante, porque las jurisprudencias anteriores a la reforma de la ley de amparo, de todas maneras se siguen conformando así. Y si están conformadas así, sirven, y si no están conformadas así, pues no son jurisprudencia y no sirven. Bueno, la forma de hacer jurisprudencia anteriormente eran 5, acuérdense que nos enseñaron en la universidad, 5 resoluciones en el mismo sentido. Y cuando hacían esas 5 resoluciones, entonces se decretaba lo que era la jurisprudencia. Y la jurisprudencia sí es obligatoria. Significa que el juez la tiene que aplicar como si fuera una norma jurídica, es decir, como si fuera la ley. La jurisprudencia, ahorita vamos a ver las reglas de eso que acabo de decir, pero si no es jurisprudencia, no es obligatoria. Bueno, esa era la primera forma que se formaba la jurisprudencia. La otra forma era por contradicción de tesis. Y voy a confesar que, a pesar de que eso me lo explicaron en la universidad, nunca lo entendí. De verdad que nunca lo entendí. Es más, yo ya litigaba y todo y no lo entendía, porque era jurisprudencia por contradicción de tesis. Bueno, voy a tratar de explicar lo que ahora entiendo. Resulta que vivimos en un país donde extrañamente tribunales del más alto nivel, como el colegiado, por ejemplo, de Nuevo León, interpreta una norma jurídica de la Ley Federal del Trabajo o del Código Civil o del Código de Procedimientos Civiles y emite una resolución de acuerdo con su interpretación de esa norma jurídica. Y por otro lado, otro tribunal de la misma altura, del mismo nivel, digamos en Campeche, interpreta la misma norma o la misma situación, la misma norma en la Ley Federal del Trabajo o la misma situación en el Código Civil y obtiene un resultado contrario. O sea,
opuesto a lo que pensó el Tribunal de Nuevo León. Y entonces el Tribunal, por ejemplo, de Nuevo León sostiene un punto y el Tribunal de Campeche sostiene otro. Y para poner un ejemplo así hipotético, pero interesante, vamos a hablar de lo que es la sociedad conyugal. Ustedes saben que la sociedad conyugal es cuando dos personas se casan, deciden que los bienes que adquieran durante su matrimonio son parte de la sociedad y si el día que se separen, cada quien tiene derecho al 50%. Bueno, en algunos lugares la ley dice, dura la sociedad conyugal mientras dure el matrimonio. Y cuando uno lo lee, pues suena bien, suena justo. El problema es que a veces las personas se separan, el hombre y la mujer tienen problemas, se separan por lo que sea, la razón que sea, el hombre se va y la mujer se queda, la mujer hace un negocio, empieza a poner digamos, un puesto del mercado, luego compra otro, luego pone una tienda, luego hace una empresa y entonces la mujer le va muy bien, ¿no? Y gana dinero y pone un restaurante y tiene empresas. Y luego viene el marido pidiendo el divorcio y pidiendo la mitad de lo que él no trabajó, por ejemplo. Y conforme a esa norma que estoy platicando, pues, que dice, la sociedad conyugal dura mientras dure el matrimonio, pues a él la norma dice que le toca. ¿Me explico? Bueno, otra norma igual dice, por ejemplo, en la Ciudad de México, la sociedad conyugal dura igual mientras dure el matrimonio, pero cesa sus efectos si alguno de los cónyuges abandona al otro. Entonces, a partir de que alguien abandona el domicilio conyugal o abandona a su cónyuge, para ese que abandona cesan los efectos. ¿Qué significa? Que en el ejemplo anterior, esta señora que se dedicó a trabajar, a hacer negocios y a poner empresas, ya no tiene que compartir con el marido, iba a decir una palabrota, pero flojo, que se fue por ahí de borracho con una rubia y que ahora después, 20 años después, regresa a pedir lo que no ha trabajado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que un tribunal, regresando al ejemplo de la jurisprudencia, un tribunal de Nuevo León puede decir, no, no le corresponde nada a este señor porque no trabajó, y un tribunal en Campeche puede decir, bueno, pues sí le corresponde porque la ley dice que hasta que termine el matrimonio y a pesar de que él se fue y no aportó nada a la sociedad, debemos dar. Entonces, dos tribunales del mismo nivel dictan una resolución contradictoria. Esas resoluciones contradictorias se revisaban en la sala, en la primera sala, y la sala se pronunciaba por darle vigencia a una de esas dos, dejando la otra de lado, y a partir de ese momento se constituía lo que era jurisprudencia por contradicción de tesis, y ese era el criterio que se iba a sostener por los tribunales federales. Bueno, ya no es así, ya ahora la jurisprudencia, perdón, creo que me adelanté, lo dije muy rápido. Ya la jurisprudencia, la de reiteración de criterios, ya no se hace así. Ya solamente es necesario una resolución actualmente para que se pueda crear jurisprudencia. Bueno, voy a leer el artículo 217. Bueno, creo que lo voy a explicar primero, mi concepto, y luego se los leo, lo vamos leyendo despacio. Miren, entonces, para entender las reglas de la jurisprudencia, la primera que yo les diría, la primera regla de jurisprudencia es que la jurisprudencia que se dicta en Nuevo León, por ejemplo, no es aplicable en Tabasco. No se aplica en Tabasco. La jurisprudencia que se dicta en la Ciudad de México por el colegiado, aclaro, no se debe aplicar en Tabasco. ¿Por qué? Bueno, porque así lo dice el artículo 217 en el último párrafo.
Dice, la jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito. A ver, repito, la jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de su circuito, con excepción, ahí va la regla, de la Suprema Corte, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. O sea, ahora explico de otra forma. Significa que la jurisprudencia que el Tribunal Colegiado de Tabasco dicte aquí en Tabasco solo es aplicable a Tabasco, solo a este distrito judicial. Nosotros estamos en el 10º distrito, que abarca todo Tabasco y una parte de Veracruz, que es Coatzacoalcos. Solo aquí. No puede aplicarse en Reforma Chiapas, por ejemplo, que aunque estamos pegados, ya corresponde a otro distrito. Ahí lo estamos leyendo. Eso que les leí es el último párrafo. Bueno, después de este nivel de jurisprudencia, que es el colegiado, el siguiente órgano superior que dicta el colegiado se llama el Pleno de Circuito. Ahora déjeme ubicar el pleno regional. Y dice, la jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia y los plenos regionales. O sea, no se aplica a los iguales, ni se aplica a las salas, ni se aplica a la Suprema Corte. Entonces, no sé si me voy explicando, si va siendo claro esto. Si no se entiende, díganme, maestro, no entiendo nada. En un circuito judicial de la Federación, circuito judicial de la Federación, hay dos autoridades máximas, digamos así, que son los colegiados, el tribunal colegiado. Aquí, por ejemplo, en Tabasco, si no me equivoco, hay 3 colegiados: el colegiado civil y del trabajo, el colegiado penal y del trabajo y el colegiado administrativo y del trabajo. Cada uno de estos colegiados puede hacer interpretaciones de normas jurídicas y puede dictar resoluciones que a la postre constituyan jurisprudencia. Bueno, hay un colegiado civil, uno penal y uno administrativo. Pero hay casos en que estos 3 colegiados se reúnen y hacen lo que se llama un pleno de colegiados. Ese pleno también dicta resoluciones que pueden constituir jurisprudencia. Entonces, pero lo que dicte el pleno solo se aplica o solo debe de aplicarse, dice la norma, en Tabasco. Si es el pleno de Tabasco, solo opera para Tabasco. Ahora, esa jurisprudencia es obligatoria para todas las autoridades de la jurisdicción federal y de la jurisdicción local. O sea, todas las autoridades jurisdiccionales tienen que aplicarlo. Es como si fuera una pirámide, ¿no? Estamos en la parte más baja, es los colegiados. Luego el siguiente escalón, los plenos. Ya del pleno, la siguiente parte es la sala, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. La sala igual revisa casos de amparos directos en revisión o casos que atraen, y la sala igual dicta resoluciones. Entonces, la jurisprudencia que emita, por ejemplo, la primera sala, es obligatoria para la primera sala, para los plenos de circuito y para todos los colegiados del país, porque la sala está más arriba en la pirámide, ¿me explico? Pero no es obligatoria para la otra sala. La otra sala puede tener otro criterio diferente. Y ha pasado, que una sala tiene un criterio y la otra sala tiene otro. Imagínense, estamos hablando de las eminencias de derecho y están así en lo más alto, en las nubes
las nubes jurídicas de nuestro país. Y si ellos son los más inteligentes y los más sabiondos y piensan diferente, pues ¿qué nos dejan al resto de los mortales, ¿no? Bueno, ese es el segundo párrafo. Lo voy a leer. La jurisprudencia del Pleno, no, es, sí, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte será obligatoria para sus salas, pero no lo será para el Pleno. Ninguna sala está obligada a seguir la jurisprudencia de la otra sala, es lo que acabo de mencionar. Bueno, y ya lo dije, lo último, ¿no? Lo más importante, la jurisprudencia del Pleno es obligatoria para las salas y para todos los colegiados y para todos los jueces de todo el país, ¿no? Para todo órgano jurisdiccional tiene la obligación de seguir la jurisprudencia que establezca el Pleno de la Suprema Corte. Ahora, me queda una duda y se las comento así con franqueza. ¿Por qué dice que no es obligatoria para la Suprema Corte? Se los voy a leer. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. ¿Por qué creen que sea eso? O sea, la Suprema Corte hace una jurisprudencia, es obligatoria para todos, menos para ellos. ¿Por qué? Yo pienso esto, y esto, ya cuando digo yo pienso, y es mi opinión, quiere decir que puedo estar equivocado, puedo estar infundado, ¿no? O sea, mal, pero es una opinión. Yo pienso que es para no atarlos a que no puedan cambiar de criterio. O sea, en un futuro podrían cambiar de criterio. Cuando venga otro gobierno, cuando venga la 5T o la 6T, pues entonces cambiamos las jurisprudencias. Pienso que ese es el sentido de esa norma. Bueno, entonces ya para ir, antes de explicarle al licenciado lo que me preguntó, ya para ir concluyendo lo de la jurisprudencia, entonces yo lo veo como una pirámide. Hasta arriba está la Suprema Corte y todos los que están abajo tienen que aplicar la jurisprudencia. Luego en el segundo escalón está la sala y los que están abajo aplican. Luego abajo está el pleno de circuito y los que están abajo aplican. Y luego viene el colegiado y los que están abajo aplican. Y así es la forma. Y tiene que ser jurisprudencia. Siempre verifiquen que sea jurisprudencia. Ahora, lo que me comentaba el licenciado y que yo dije que antes se formaba la jurisprudencia en 5 sentidos y que eso cambió, ya no es así. Ahorita lo voy a leer. Dice el artículo 215, la jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción. Artículo 216 de la Ley de Amparo. La jurisprudencia por precedente obligatorio se establece por la Suprema Corte, funcionando en pleno o en salas. La de reiteración se establece por los tribunales colegiados. Siguiente párrafo, lo más que pueda yo mover. La jurisprudencia por contradicción se establece por el pleno o por las salas. Ok, bueno, a ver, dame un segundo porque yo pensé que estaba en el 216 y no está ahí. Artículo 222, jurisprudencia por precedente obligatorio. Dice así el artículo 222 de la Ley de Amparo. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicte el Pleno de la Suprema Corte constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 8 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Ok, entonces significa que cuando hay un caso
en la Suprema Corte y 8 ministros votan a favor de la resolución, esa forma de resolver se constituye un precedente obligatorio, jurisprudencia por precedente obligatorio. Y de ahí en adelante, todos los jueces tienen que aplicarla. Voy a dar un ejemplo de un caso terrible, bueno, para mí pues terrible, que no entra en este sistema, pero para que podamos compararlo, ¿no? ¿Qué podría ser o qué tan delicado es lo de los precedentes obligatorios? Es un solo caso que resuelva la Corte con mayoría calificada, se vuelve jurisprudencia obligatoria.